Muchísimas gracias, primeramente, por la invitación. Este panel, la verdad, muy interesante. Y vamos a comenzar. Realmente la dinámica es un tanto sencilla. Vamos a tener tres momentos, dos en el cual van a tener la oportunidad aquí nuestros panelistas también de poder compartir algunas ideas con respecto a algunas preguntas que les voy a hacer. Y ojalá nos dé oportunidad de una tercera parte con unas preguntas y respuestas. Quisiera plantear de primera instancia pues, el tema de transición energética que seguramente a lo largo del día o de la mañana se ha estado comentando. Evidentemente hay un concepto muy importante que comienza a enfocarse en este tema de transición energética, que es la transición energética justa. No tenemos el mismo contexto, hablando de México, que otros países, y por lo tanto necesitamos visualizar cuáles son nuestras oportunidades. Y con ello, pues es importante darle el beneficio o dar el beneficio más bien la oportunidad de los beneficios que trae consigo uno de los combustibles que si bien es de origen fósil, pues ha sido el combustible llamado en todo el mundo y sobre todo de aquellas naciones que ya están viviendo una transición real o muy evidente, pues el combustible de transición, que se llama o que le nombramos gas natural. Y con ello quisiera comenzar a dar la palabra a los ponentes, comenzando por preguntarle a Raimundo, muchas gracias Raimundo, en este sentido, hablando ya sobre gas natural, ¿cuál es el papel precisamente de la matriz energética mundial y cómo o cómo se prevé que va a evolucionar a través del tiempo en este sentido el gas natural? De acuerdo. Muchísimas gracias, Guillermo, y encantado de estar acá en el panel. Eh, a ver, si vemos la matriz actual de consumo de combustibles, vemos que aproximadamente la cuarta parte, el 23% de los combustibles primarios es a base de gas natural. Si vemos cómo se veía la matriz en 2010, hace casi 15 años, hoy tiene el 23%, hace 15 años tenía el 24%. Y ahí ya estábamos empezando, ya llevábamos un rato hablando de la transición energética. Evidentemente se ha incrementado mucho el uso de renovables y los que han ido perdiendo relevancia en la matriz han sido primordialmente el carbón, que pasó de tener poco más del 40% en el 2010, actualmente tiene el 35%, y el combustóleo, que bueno, en la realidad mexicana ahora decidimos volver a utilizar combustóleo cuando es un combustible bastante sucio, pero que tiene un pedacito chiquito, que 2010 era 4%, hoy es 2%. Entonces, vemos cómo se ha mantenido el uso del gas natural en la matriz energética con el paso del tiempo, y lo que también es importante considerar es que en este mismo periodo de tiempo, se ha incrementado en un 20% el consumo de energía. Entonces, eso lo que significa para todo fin práctico es que el gas natural se ha incrementado en un 20% para poderse mantener teniendo el mismo share en la matriz energética. Ahora, esto es particularmente cierto cuando estamos pensando en electricidad y en uso térmico. También se utiliza para otras cosas el gas natural, que bueno, seguramente en algún momento lo tocaremos, también todo el tema de hidrógeno y de producción de hidrógeno, pues también hay gas natural involucrado. Pero bueno, cuando pensamos en la matriz energética, en la matriz eléctrica, perdón, ahí vemos también cómo es bien importante el gas natural con respecto al carbón y con respecto a los otros combustibles, ¿no? Que es donde más se ha mantenido la utilización de gas natural, como bien lo mencionabas, Guillermo, como parte de este combustible fósil, pero menos sucio que los otros combustibles, ¿no? Hacia adelante, depende qué escenario estés pensando. Hay varios escenarios desarrollados a través de las iniciativas climáticas. El, voy a tocar dos escenarios. Uno es si mantenemos las políticas actuales, que es un poco no es no hacer nada, porque ya hay algunas cosas que se han hecho, pero si seguimos como está, se espera que siga creciendo el consumo de energía, alrededor de un 25% de aquí al 2050.
Y lo que se espera es que el consumo de gas natural se mantenga flat. Exactamente lo mismo que estamos consumiendo hoy, se siga consumiendo de aquí al 2050. Esto lo que significa es que el gas natural no crece, va perdiendo relevancia en la matriz energética, pero se sigue manteniendo en términos absolutos. Eso es en este escenario que, 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 que se conoce como el State Policy Scenario, ¿no? Que eso es básicamente si seguimos donde estamos hoy. Hay otros escenarios, hay uno que es Net Zero, que ese creo que estamos bien lejos, pero hay otro que es si asumimos todos los compromisos que han asumido los países y los gobiernos alrededor, hasta agosto de 2023, alrededor del cambio climático. En ese escenario, si bien también hay un incremento en el consumo de gas, perdón, en el consumo de energía, el gas natural sí sufre un decremento. Y en ese escenario, el gas natural se reduce al 50%. Si pensamos en otros combustibles fósiles, por ejemplo, el carbón en la generación eléctrica, en el escenario de políticas actuales se reduce en un 50% en 2050 y en este escenario de cumplir con los acuerdos gubernamentales se reduce casi en un 80%. Entonces es muy claro que el gas natural, sobre todo en la generación eléctrica, está tomando el lugar del carbón para tener una generación un poco más limpia. Lo podemos platicar un poco más adelante. Aquí hay muchas discusiones alrededor no solo de la eficiencia de CO2 al quemar gas natural, sino del efecto de la extracción de gas natural en los gases de efecto invernadero con las fugas de metano. Que esa es otra discusión, que hay también quien dice, oye, pues es que no estamos contando todos los efectos de gases de efecto invernadero cuando estamos utilizando gas natural, dado que también está todo el tema de las emisiones de metano. Pero bueno, ese es otro tema que podremos abordar un poco más adelante. Muchas gracias, Raimundo. Pues creo que es claro, ¿no? Va a existir todavía durante mucho tiempo. Nuestro presente está creciendo, como bien comentas, el consumo de gas natural y va, aun cuando en algunos escenarios, como nos comentabas, estos pueden ir reduciéndose poco a poco, no es algo que va a suceder en el corto plazo. Y con ello, me gustaría ahora pasar con Julia para poderle preguntar desde su experiencia, pues el tema de la vulnerabilidad en temas de garantizar justamente la infraestructura y el transporte que existe hoy en México, precisamente para poder garantizar pues este creciente presente, pero también pues que se va a mantener en un futuro, como ahorita nos comentaba. Muchísimas gracias por darme la palabra, Guillermo. Yo estoy muy contenta del día de hoy representar a WEN Chapter México en este panel y es un gusto coincidir con todos ustedes, mis copanelistas, el día de hoy. Agradezco a Neuron la invitación a Women Energy Network y sin más, entro de lleno a la pregunta. México importa cada vez más gas natural. Las cifras que salieron ayer o antier en el periódico dice que importamos el 70% del gas natural. Y si bien tenemos una amplia red de gasoductos, la realidad es que hay muchos temas pendientes, ¿no? Que el año pasado el Senagas haya abierto una temporada abierta para que otros potenciales participantes pudieran entrar en este mercado, fue una noticia muy buena. ¿Y por qué fue una noticia muy buena? Pues porque justo veníamos de que el año anterior hubiera habido ciertas restricciones de entrada a nuevos usuarios dependiendo de si tenían o no un contrato de suministro con una empresa productiva del Estado, ¿no? Entonces yo veo que estamos avanzando en el camino correcto en el tema del gas natural. Veo cada vez más anuncios de infraestructura de gas natural. Lo que se está construyendo ahorita son gasoductos y plantas de licuefacción, ¿no? Es muy interesante que México no va a ser necesariamente un país destino de gas natural, sino va a ser un país de tránsito de gas natural. Y va a ser muy interesante ver si la infraestructura con la que contamos va a dar para que nosotros no solamente importemos el gas que necesitamos para seguir operando como hemos operado a la fecha, sino que también vamos a
tener la capacidad de ser un país de tránsito de gas natural para la exportación, ¿no? Entonces, el rol de México está cambiando, de ser un país destino de gas natural se va a convertir en un país de tránsito y destino. Y lo que sí veo también es que no hay no hay grandes proyectos de desarrollo para extraer el gas natural. Entonces, si nosotros no empezamos a limitar nuestra dependencia de pues de este hidrocarburo, lo cierto es que la dependencia únicamente va a aumentar porque no vamos a tener proyectos propios para extraerlo, ¿no? Entonces, a tu pregunta, pues me parece que es una pregunta muy compleja. Yo creo que proyectos de upstream de gas natural tenemos pocos. Proyectos de midstream de gas natural, tenemos algunos, se están desarrollando más, es donde más movimiento yo veo en el sector energético, no sé si los copanelistas coinciden conmigo, ¿no? Y en el de downstream, pues bueno, vemos mucha comercialización de gas LP, menos de gas natural a nivel usuario final. Bueno, bueno, más allá del usuario final grandote, que es el que produce electricidad con gas natural, porque ya después de uno dice estas cosas, no aclara y deja ahí la duda. Sí, pues los grandes usuarios de gas natural ahí están y como saben, el gas LP, lo decía Susana Cazorla en un evento hace un par de días, es el más usado o el más usado por los consumidores de casas, ¿no? Entonces, el gas natural es básico para nuestro país y yo veo que cada vez vamos a tener una mayor dependencia porque no veo que estemos desarrollando proyectos de upstream. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Julia. Pues en definitiva, creo que el tema de la infraestructura va a ser clave para precisamente poder garantizar la molécula a lo largo de los años y sobre todo con esto que comentas, ¿no? Se necesita tener de almacenamiento y verlo. Y con ello, y con esto último que comentabas, Julia, sobre el tema de los beneficios, quisiera preguntarle precisamente a Santiago, pues, ¿cuáles son los principales beneficios de precisamente de utilizar el gas natural? Porque si no tuviese estos beneficios, no le apostaríamos tanto, incluso con esta dependencia que tenemos de traerlo hacia el país. Entonces, Santiago, ¿qué nos puedes compartir en ese sentido y en comparación a otros combustibles tradicionales o fósiles? ¿Por qué usamos el gas natural y por qué lo vamos a seguir usando? Claro que sí, Guillermo, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la invitación. Em, Aquí básicamente tenemos que ver cuáles son estos combustibles que se están sustituyendo y dónde se están utilizando. Como bien decía Raimundo, el carbón y el combustóleo se usan actualmente todavía en la generación eléctrica, ¿no? Entonces, si comparamos especialmente contra el carbón, pues realmente estamos viendo algunos beneficios ambientales de reducciones de casi el 50%, ¿no? Entonces, de esta forma, realmente se ve el gas natural como un combustible muy verde en comparativa. Pero, por ejemplo, si vemos o comparamos contra la generación eléctrica de paneles solares o de eólica, pues aquí estamos viendo el gas natural realmente como un combustible sucio, ¿no? Básicamente porque contamina a diferencia de estos dos. Entonces, aquí hay que ver esencialmente al gas natural bien como un combustible de transición, donde en primera instancia tienes que quitar lo que más contamina de tu sistema y posteriormente irlo haciendo más seguro, ya sea por almacenamiento, por otro tipo de energías verdes que las puedas tener funcionando 24 horas, ¿no? Entonces, de esta forma, el gas natural te va a brindar a corto plazo una disminución de emisiones entre el 50-30% comparado con lo que ya tienes. Y, por ejemplo, en cuestiones de transporte, si sustituyes el diésel por el gas natural vehicular, que últimamente se está haciendo muy utilizado, sobre todo en ciudades como Guadalajara, entonces ahí también estás disminuyendo las emisiones en casi un 30%. Y no solo estás disminuyendo las emisiones, sino que el precio del gas natural actualmente está en precios extremadamente bajos. En la semana estuvimos viendo precios diarios del gas natural en negativos. Por lo tanto, el hecho de tratar de sustituir el gas natural hoy en día en México por combustibles como el hidrógeno, que también pueden ser muy verdes, pues realmente las empresas empiezan a ver un tema de costo-beneficio que realmente, pues tal vez en este momento en México no hace
tanto sentido a corto plazo. A largo plazo va a ser 100% sentido, pero a corto plazo, pues realmente no, las compañías no están dispuestas a pagar 10 veces más el costo de la energía de lo que tienen ahora. Entonces, ¿cómo podemos realmente aprovechar este otro tipo de combustibles en el sistema de gas natural? Podemos voltear a Estados Unidos. En Estados Unidos ya están en algunos sistemas probando el tema del blending, que es mezclar el gas natural dentro de los sistemas con un porcentaje de hidrógeno. Y esto dentro de la misma infraestructura que ya tienes, si bien te disminuye un poco el poder calorífico, pues realmente es una forma muy eficiente de mejorar las emisiones a largo plazo e inclusive alargar la vida del gas natural en el sistema. ¿Ah? Y la tecnología de biometano, pues realmente es lo más verde que existe hoy en día en cualquier cuestión de renovables. Y la infraestructura de gas natural es 100% esencial para realmente poder aprovechar todo este potencial de biogás y biometano que existe en el país y que realmente todavía aquí estamos en pañales y que es necesario y hemos visto que últimamente, en los 2 últimos años, se ha vuelto muy de moda y todo el mundo está hablando de esto. Entonces, realmente, eh, si bien tenemos esta diferenciación con los combustibles tradicionales, donde somos mucho más verdes, también hay que ver hacia el futuro los desafíos para volvernos aún más verdes y poder desarrollar de una forma adecuada el gas natural. Muchas gracias, Santiago. Sí, en definitiva, creo que tomaría este tema de la versatilidad que tiene el gas natural y sobre todo de poderlo aprovechar, ¿no? Y con ello, y ahondando un poco entre lo que ya nos comentaban todos los panelistas, pues quiero preguntarte, Delia, porque al final es, hay otra vez en el tema del desarrollo de infraestructura, transición energética justa, poder llevar todos estos beneficios, toda esta versatilidad a zonas que todavía sigue siendo complejo el poder llegar, ¿no? Gusto saludarte, Delia, y pues justo que nos platiques un poquito sobre el desarrollo en el sureste, sobre estos proyectos de gas natural que se van a estar desarrollando en los próximos años. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar participando aquí con todos ustedes en este panel. Pues bueno, en términos me gustaría ahondar un poquito más en términos de bioenergía para el desarrollo de los proyectos que tenemos para integrarlos a nuestra matriz energética, ¿no? Ahorita estamos considerando, si bien México tiene un buen potencial para producir bioenergía, biocombustibles, hablando, por ejemplo, en términos de dificultades o desafíos que se presentan, uno de ellos viene siendo pues la parte del marco regulatorio. No tenemos todavía bien definido o específico el marco regulatorio para el tema de bioenergía. Necesitamos también la parte de los incentivos financieros, la expansión de infraestructura, tal como mencionaban hace unos momentos, aprovechar esa infraestructura que ya se tiene para darle cabida a proyectos como, por ejemplo, el biogás, biometano, y poderlo regresar a nuestras redes, ¿no? La inversión del sector privado es un paso muy importante en esta transición energética que estamos presentando. Al momento de desarrollar nosotros nuestros proyectos, obviamente pues estamos impactando tanto a diferentes sectores, ¿no? Desde la producción, la recuperación de esa materia orgánica, el sector de la agricultura, ganadería, cómo vamos a tratar esos residuos para posteriormente convertirlos y valorizarlos en temas de biogás y biometano, que es donde ahorita queremos nosotros impulsar en este tipo de proyectos, ¿no? Muchas gracias, Delia. En definitiva, coincido y digo, evidentemente en esta cachucha como vicepresidente del Consejo Nacional de Biogás, definitivamente los actores que son los que están en el tema de gas natural están siendo clave en este punto. Pero regresando un poquito todavía al tema de gas natural, porque Raimundo justamente nos decía que vamos a tenerlo y ya ahondaremos más justamente en este segundo bloque. Sabemos que hay una gran versatilidad, ¿verdad? En el tema del gas natural, lo tenemos comprimido, lo tenemos licuado,
lo utilizamos para los vehículos, para generar electricidad, etcétera. Pero en este sentido, Raimundo, me gustaría preguntarte precisamente cuáles son estas tendencias emergentes dentro del mercado del gas natural a nivel nacional y cómo se están adoptando precisamente aquí en México, cómo se está visualizando todavía esa diversificación en los usos. Sí, de acuerdo. Ahí quisiera retomar algo que ya comentó Julia. Cuando ves la evolución de, bueno, a ver, primero, hoy más o menos la tercera parte del gas natural que se consume es vía trading, y ya sea por ducto, como lo hacemos nosotros, el gas que viene de Estados Unidos, o con los ductos rusos que ahora se han afectado tanto por el tema de la guerra, o por gas natural licuado, ¿no? Ya sea líquido, ¿no? Gas natural líquido. Y de nuevo, viendo la evolución, en la tercera parte, así ha sido desde 2010, que es la comparación que hice. Sin embargo, en 2010 era 70-30, 70% en ducto, 30% gas natural licuado. Si lo ves hoy, con todos los proyectos que han sucedido y también para darle mayor eh, resiliencia a las cadenas de suministro, hoy es 55-45. Hoy el 45% del gas natural que se importa es a partir de proyectos de licuefacción, ya sean proyectos fijos o proyectos con barcos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema importante, como ya lo mencionaba Julia, donde en México se están desarrollando proyectos de licuefacción y después de regasificación para poder para servir como espacio para hacer trading de gas. Creo que esa es una parte importante. Y la otra, también ya la mencionaba Santiago, todo el tema de gas natural automotriz, tanto para camiones pequeños, autobuses o camiones de carga pequeños, autobuses y para autos, creo que también se está desarrollando muchísimo en México. En algunos casos, como por ejemplo en el tema de los taxis, podemos ver otras economías, como por ejemplo Perú. En Perú casi todos los taxis son de gas. En Colombia una parte importante de los taxis son de gas, que claramente tienen mucho mayor consumo. Entonces, ahí también hay oportunidades importantes en seguir desarrollando todo el tema del uso de gas natural, en este caso gas natural comprimido, en México, en las nuevas aplicaciones. Y estas nuevas aplicaciones que en realidad no son tan novedosas, pero que sí para nuestro país pueden ser de una utilidad importante. Y esto también nos ayuda a liberar temas de utilización de hidrocarburos en gasolinas, y también permite ir avanzando de nuevo, hacia la transición energética y tratar de reducir contaminantes, en este caso en la parte automotriz, ¿no? Entonces, creo que estas dos tendencias, primero esta utilización cada vez más de gas natural licuado y también en el caso automotriz de gas natural comprimido, son cosas que están sucediendo en el mundo y que están llegando a México y que seguirán llegando a México para que el uso de gas natural se siga sosteniendo acá. Creo también que, yo lo apuntaba Julia, la falta de proyectos nuevos upstream de gas natural va a ser una limitante y una de dos, o va a retrasar más estos proyectos o vamos a necesitar crear más infraestructura de llegada y de transporte de gas natural, ¿no? Entonces creo que ahí hay una dualidad que hay que ver cómo se va a resolver. Claramente también para que haya más proyectos de upstream, o le damos más dinero a Pemex, o ponemos los incentivos adecuados para que los privados se pongan a explotar más el gas natural que existe en el país. Muchas gracias, Raimundo. Híjole, creo que son el intentar unir esta parte del upstream y downstream y falta de infraestructura, creo que va a ser un reto importante. Me gustaría nada más complementar para poder preguntarle a Julia, que creo que vas a tener las preguntas más difíciles, Julia, porque son de esas generales que muy fácil se dicen, pero se responden no tan fácil, ¿verdad? En este tema regulatorio y de normatividad, con estas tendencias, pues hay algunos avances que se están teniendo. Por ahí se ha trabajado una norma
autoconsumo de gas natural licuado para proyectos que son in situ. Viene la actualización de la norma 10 para precisamente estaciones de servicio de gas natural vehicular, estaciones de compresión para ductos virtuales, y toda esta tendencia, ¿no? Al final. Pero, y ahora sí te pregunto, Julia, hay estos esfuerzos normativos, pero ¿qué otros desafíos hay en el tema regulatorio? Porque a pesar de que se diga, y que es una realidad, ¿verdad? Que es un sector sobreregulado, el del gas natural, todavía existen desafíos en este sentido. ¿Cuáles son los que tú podrías comentar que existen como desafíos regulatorios, y que incluso ahora sí que sin caer en controversias, este año con la situación de toma de decisiones a nivel geopolítico, pues van a marcar precisamente las líneas que se van a seguir? Pues mira, Guillermo, a ti te gusta preguntarme cosas difíciles. Mira, yo creo que el gas natural tiene una ventaja sobre el resto de los hidrocarburos y petrolíferos porque el mercado del gas natural se abrió desde antes que el resto, ¿no? Entonces, estamos viendo que desde el principio del 2000 tenemos grandes proyectos privados de gas natural, ¿no? Teníamos el reglamento del gas natural que pues hacía lo que podía. La CRE en aquella entonces no emitió mucha regulación secundaria sobre el reglamento del gas natural. Entonces tenemos en aquella época muchas lagunas que la Comisión Reguladora fue llenando vía resoluciones, ¿no? Y que ahorita se retomaron muchos de estos conceptos que la CRE ya utilizaba en la Ley de Hidrocarburos, en el reglamento de las actividades del título tercero y en las disposiciones secundarias. Yo creo que no podemos olvidar que el tema de las tarifas del gas natural, que es un tema súper sensible y que me parece que la gente que es comercial puede explicar mucho mejor que yo, no se ha modificado desde 2008, si no me está fallando la memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que en contraste a los otros hidrocarburos y petrolíferos, la regulación del gas natural está mucho más evolucionada, ¿no? Los permisos han fluido más, hay nuevas inversiones. De hecho, si nos fijamos, las grandes inversiones que hay son todas de gas natural. No, no hay una gran inversión de petrolíferos. Yo no he leído una sola vez en las noticias que vamos a tener una nueva terminal de almacenamiento de petrolíferos, pero sí he leído que vamos a tener una nueva planta de licuefacción, que otra planta de licuefacción va a aumentar capacidad, que una planta de gas natural acá se movió tantito a ubicación, pero que sigue en pie, que va a haber un nuevo ducto. Yo creo, y ya tu pregunta y de forma concreta, yo creo que la regulación de gas natural es perfectible, sí, sin duda, pero creo que dentro de la regulación de los hidrocarburos y los petrolíferos es la que está más adelantada. También creo que la porción del gas natural es la que más ha avanzado en los últimos años, lo cual también me parece natural porque es el mercado más maduro en México. Recordemos que el gas natural no abrió en 2013, sino que se empezaron a desarrollar proyectos desde el 2000. Y por último, quiero decir que yo realmente de los cambios regulatorios que hubo a nivel nacional en los últimos tiempos, vi dos que le hubieran podido preocupar mucho al gas natural, que es el de la suspensión de los permisos, que es la modificación a la ley de hidrocarburos que permitía que alguien, una empresa productiva del Estado, pudiera operar tu instalación. Ese fue el riesgo 1. Y el riesgo 2 fue el cambio de los requisitos para acceder al Cistrangas, ¿no? Ese famoso oficio de la Secretaría de Energía por el que se solicitaban requisitos adicionales para poder tener acceso a estos ductos. Ahora puedo decir muy tranquilamente que ya estos requisitos adicionales quedaron sin efectos. Si bien se escalaron hasta el tema de las consultas del TEMEC, fue una de las cosas que venía en la consulta de Estados Unidos, en el punto 4, ese ya se dejó sin efectos y el hecho de que abriera Senagas la temporada abierta el año pasado me pareció una excelente noticia. Y por el otro lado, la modificación a la ley de hidrocarburos, si bien no se ha declarado ni constitucional ni inconstitucional, pues todavía está pendiente por ser revisada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si bien yo creo que se podrían hacer ajustes a la regulación, pienso que serían ajustes muy puntuales y que en general la regulación de gas natural ha probado funcionar en los últimos 20 años. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Julia. Y siguiendo en este mismo tema, y ahora sí dando la oportunidad a Santiago para que nos pueda comentar un poco más de lo que ya hacía una introducción sobre la versatilidad del gas natural. ¿Qué retos tú observarías, Santiago, sobre ampliar esta versatilidad? ¿En qué sentido?
un poco ya de lo que comentaban sobre el tema del biogás, pero también comentabas algo importante que a través de este también puede producirse hidrógeno verde o incluso el blending. Pero hablando en temas regulatorios o en temas de mercado, ¿hay qué retos verías que se necesitarían tener esfuerzos para poder saltar a esta transición? Gracias, Guillermo. Sí, en esta parte yo creo que lo dividiría en una parte en la infraestructura del gas natural y otra parte en el desarrollo de energía verde, ¿no? Sobre todo porque la infraestructura de gas natural, pues realmente es la base para las energías verdes en el mismo sistema, ¿no? Entonces, si nos vamos a los ductos de gas natural que se tienen actualmente, como bien decía Julia, se están desarrollando varios ductos, ¿no? Sin embargo, prácticamente todos los ductos o el 90% de los mismos, el principal promovente de esta infraestructura, pues es la CFE. Entonces, si bien no es nada malo y es algo muy bueno que la CFE esté buscando eh, nuevas plantas de generación a base de gas natural en diferentes ubicaciones del país, realmente el resto de la, pues de los usuarios finales, el resto de la industria depende básicamente de que la CFE decida hacer una planta cerca de donde están ellos colocados, ¿no? Entonces, si bien es un beneficio, porque si no nadie más desarrollaría los ductos, pues también es una limitante importante para todo el sector del gas natural. Y en una segunda instancia, los ductos de distribución o los ductos de última milla, pues realmente se han visto bastante afectados y el desarrollo ha sido bastante lento, ya que si no te tardas un poco en los permisos, después te tardas en las tarifas o en cuestiones ambientales. Entonces, el proceso ha sido bastante tedioso, a tal punto que ha habido empresas que pueden tener el ducto ya listo y construido y estar 4 años con el ducto listo sin poder abrirlo, ¿no? Esto no es culpa de la CRE, no es culpa de alguna instancia, sencillamente son procesos que se establecieron y por una cuestión u otra hay varias partes que te lo van a ir frenando, ¿no? Entonces los requisitos de inicio de un sistema son tediosos, son caros y por lo mismo, por ejemplo, con el nearshoring no ha sido posible aprovecharlo al máximo porque las empresas lo primero que buscan en un terreno donde sus procesos necesitan gas natural es en cuánto tiempo me conecto, ¿no? Entonces, las zonas industriales donde realmente ya hay desarrollo son las grandes beneficiadas, pero para los nuevos desarrollos, pues realmente es una cuestión un poco más complicado y el desarrollo parejo para todo el país, pues realmente se ve un poco más complicado en esta parte, ¿no? Y por el tema de las energías verdes, pues estos costos adicionales de desarrollo de ductos, pues realmente te acaban afectando. Si tienes un proyecto de biometano que tal vez estás a unos 3 o 4 kilómetros del ducto y te va a costar tal vez medio millón o 1 millón de pesos al mes desarrollarlo, pues tal vez el proyecto o en la mayoría de los casos el proyecto se vuelve inviable, ¿no? Si bien son energías verdes, realmente sigues compitiendo con precios de gas natural increíblemente bajos. Estás compitiendo con otro tipo de hidrocarburos, estás compitiendo con otro tipo de certificados. Entonces, realmente, en esta parte, tal vez, como decía Delia, algún beneficio para los desarrollos de energías verdes, pues podría estar muy adecuado, no solo para el tema de la viabilidad financiera de los proyectos, sino también para la generación de gas natural a nivel nacional, como comentaba Julia, en el que ya no dependas tanto de las importaciones de hidrocarburos externos, ¿no? Aquí también puedes generarlo, beneficias al campo, beneficias a las industrias a todas las RSUs, la recolecta de residuos sólidos urbanos o rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, ¿no? Entonces, realmente este beneficio a nivel general puede ser impresionante, y sobre todo si se simplifica o si se ponen reglas claras, pues realmente es el futuro, puede ser totalmente el futuro para México y puede ser
una vía de acceso a ingresos adicionales a los ganaderos que realmente están teniendo problemas con alimentos caros el año pasado. Falta de agua este año, ¿no? Les ponen nuevas reglas de desechos de aguas residuales. Entonces, ellos también están sufriendo, ¿no? Y el simplificar el proceso del gas natural a nivel general de ductos va a ayudar al proceso de energía verde y va a ayudar en general a todo el campo mexicano. Muchas gracias, Santiago. Y justo retomando esta última parte de ella y conociendo que tienes mucha experiencia en este tema de proyectos de biogás, de biometano, ¿cuál crees que sea la realidad de México hablando de un potencial? eh, ¿Y cómo lo podríamos ver reflejado en los próximos años? Mm. Muchas gracias, Guillermo. Definitivamente concuerdo con todo lo que mencionaba Santiago. Comenzando, bueno, tenemos el cambio climático, es un asunto que nos compete a nosotros, a todos, y principalmente nosotros como líderes tenemos que asegurarnos de compartir esta prioridad a todos los niveles. ¿Cómo? Con un llamado a la acción, y tenemos que afrontarlo con acciones contundentes, ¿no? Por nuestra parte, en cuanto a México, bien mencionaban, o sea, la oportunidad de poder hacer esta transformación energética hacia un futuro más verde con biocombustibles. Estamos convencidos que sí se puede hacer, tanto la producción y uso responsable de estos biocombustibles pueden generar inversiones, empleos, desarrollo económico para sectores que a lo mejor hemos tenido un poco abandonados, hablando de la parte de la agricultura, la ganadería, el uso de la generación de este biogás a partir de la materia orgánica, más allá de producirnos biogás, purificarlo, producir biometano, también tenemos otro eje fundamental que viene siendo el digestato, que se puede utilizar como abono, como fertilizante para el sector agrícola, y ahí estamos generando la economía circular, ¿no? Que eso es lo que nos enfocamos mucho hacia esas prioridades de Net Zero. Entonces, todos esos ejes que contribuyen desde la producción hasta volver a regresarles a los agricultores parte de esos desperdicios que nosotros valorizamos, y regresarlos con potencial de nitrógeno para poderlos aprovechar, es una gran oportunidad por la parte de la economía circular, como bien mencionaba, ¿no? Obviamente todos los actores que estamos involucrados en la cadena de valor de los biocombustibles, pues tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Para tener un desarrollo sostenible en la industria, y poder, este tipo de debates públicos nos ayuda a nosotros a poder dar más visibilidad a los proyectos, a fomentar la sostenibilidad con acciones clave, ¿no? Y todo en pro pues de tener un futuro ya más descarbonizado. Entonces, es ganar en este aprovechamiento del biogás, valorizarlo, biometano. Es muy interesante y retador todo lo que nos depara. Muchas gracias, Delia. Sí, en definitiva coincido con esto que comentas. Yo sumaría solamente que no hay soluciones únicas, es el conjunto precisamente de los esfuerzos y demás. Y bueno, ya por último, para no incluso hasta recuperar un poquito del tiempo en el programa, me gustaría que cada quien en máximo 2 minutos pudiésemos compartir, pues realmente, cuál es el papel del gas natural en la transición energética de México. Empiezo contigo, Raimundo. Encantado. Eh, bueno, creo que como ya lo mencionamos y tú lo acabas de mencionar, no hay una solución única. El gas natural sin duda es el combustible de transición. Creo que todavía, si bien en la combustión es mucho más limpio que otros combustibles fósiles como el combustóleo o el carbón, sin duda también tiene algunos retos, como ya lo mencionaba, todas las emisiones de metano cuando lo estamos extrayendo. Eh, También es un combustible que hoy es muy barato y que eso lo hace competir de manera muy importante con otros proyectos, ya lo mencionaba Delia y lo mencionaba Santiago. También hay un tema de economics que hay que reconocer. Cuando tienes un ducto de gas natural al lado,
pues cuesta mucho más trabajo tener proyectos mucho más ecológicos, a menos que tengamos impuestos verdes, que eso también está empezando a suceder, pero bueno, hay que tener en cuenta al final del día todas las soluciones posibles y los economics detrás de esas soluciones. Sin duda, México tiene un gran potencial para seguir utilizando gas natural, ya sea extrayéndolo o utilizándolo o siendo un lugar de paso para ir al mercado más grande de gas natural, que es el de Estados Unidos. Creo que hay muchas oportunidades, creo que hay que verlo como un todo y de nuevo, me parece que el gas natural sin duda va a seguir estando con nosotros durante los siguientes 30 años, más como un combustible de transición que como una solución final, pero bueno, dado que tenemos que vivir los siguientes 30 años acá, hay que seguir utilizándolo de la mejor manera posible y combinándolo con otras tecnologías que también cada vez se vuelven mucho más relevantes en la transición energética. Muchas gracias, Raimundo. Julia, igual si nos compartes tu resumen, tu conclusión. Mi conclusión es que el gas natural como un hidrocarburo que es, cada vez se tiene que utilizar menos dentro del sector energético y deberíamos de guardar todos y cada uno de los hidrocarburos para otros usos como medicamentos, plásticos, para irlos sustituyendo también ahí poco a poco. Pero para mí mi ambición es que lo más rápido posible el gas natural se sustituya dentro de nuestra matriz energética. Para mí, claro que entiendo que se le dé un uso como un combustible de transición en la medida en la que es menos contaminante que otros combustibles, pero también entiendo que nuestra misión y la misión de todos debería de ser reemplazarlo lo más rápido posible para que podamos utilizar los hidrocarburos para todos aquellos usos en los que son indispensables y que no están relacionados con el sector energético. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Julia. Santiago, por favor. Sí, muchas gracias. Como bien dice Julia, para los procesos industriales y todo el desarrollo nacional, sí veo que el uso del gas natural tiene que ir disminuyendo. Sin embargo, también actualmente para aprovechar todas las cuestiones de las limitaciones de nuevos proyectos de gas natural licuado y la dificultad en Estados Unidos de sacar este tipo de hidrocarburos, pues el hecho de hacer infraestructura nueva para ser un país de transición o intermediario en todos los temas de gas natural licuado es una oportunidad muy importante. Y también el hecho de recibir a las nuevas empresas que están llegando a México, pues también significa un crecimiento potencial para el sector en México. Eh, si bien sí se tiene que buscar la disminución de su uso, pues a corto plazo también como país podemos aprovechar estas nuevas oportunidades que surgen y y si se simplifica a nivel general el tema regulatorio, pues vamos a aprovechar todos más esta parte, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Y por último, pero no menos importante, por favor, Delia. Sí, muchas gracias, Guillermo. Bueno, considero que en esta parte de transición del gas natural sí o sí forma parte de uno de los pilares, dado el poder calorífico que tiene y las emisiones que genera o los gases de efecto invernadero, los cuales un kilogramo, bueno, son 53 kilogramos generados de CO2 por 1 millón de BTUs en cuanto al gas natural, frente a 75 kilogramos que nos está generando la combustión del diésel o 95 kilogramos de emisiones de CO2 a la atmósfera que genera la quema del carbón, ¿no? Entonces, el gas natural nos apoya en esta transición para ir sustituyendo otros hidrocarburos más contaminantes como el gas LP. La eficiencia en nuestras máquinas también va a ser mayor. Sin embargo, pues como mencionábamos, no es la única alternativa en conjunto con nuevas energías como es el biometano, con propiedades similares al gas natural, pero obtenido de una manera más limpia, una energía renovable, nos permite ir diversificando nuestra matriz, ¿no? E ir hacia los mismos objetivos. Muchas gracias, Delia. Pues creo que algo que sí escuché mucho durante las participaciones fue que creo que a todos nos queda claro que sí o sí, el gas natural es el combustible de transición, que dentro de este uso en los siguientes años, en el presente y siguientes años, hay retos en muchos sentidos, entre ellos
cómo le vamos a hacer para no depender de un montón de cosas que son factores que están alrededor del gas natural, como el tema de la importación, como el tema de qué rol vamos a jugar como país, como hub, precisamente todas estas nuevas tecnologías e incluso cómo se le va a dar paso dentro de esa versatilidad a nuevos vectores energéticos, ya lo comentaban bien, biogás, biometano, hidrógeno, e incluso hasta cómo puede ser un punto de partida para que México pueda desarrollar más tecnología en otros puntos, ¿no? En otros vectores. Creo que sin más, pues agradecerles, la verdad agradecerles por todo el conocimiento, creo que cualquier información adicional, pues pueden ahí ubicarlos fácilmente, ahí la información lo tendrán los organizadores. De nueva cuenta, yo agradecerles a todos los que se conectaron, nos siguieron. Muchísimas gracias a Neuron y Nash, pues tú nos indicas. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde. Muchísimas gracias, Guillermo. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es su visión sobre el desarrollo de redes de distribución y qué debemos hacer para incrementar su penetración? Ok, ahí se me apagó la cámara, pero aquí sigo. Digo, está en general, no sé cualquiera de los cuatro que quiera contestar la pregunta. Digo, no sé si alguno, además de Delia, trabaja en alguna distribuidora, pero si no, Delia, pues si gustas contestar. ¿Me repiten nuevamente la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Cuál es su visión sobre el desarrollo de redes de distribución y qué debemos hacer para incrementar su penetración? No, pues definitivamente, como mencionábamos, hablando del gas natural en cuanto a redes, nos favorece demasiado ir poco a poco incrementando esta red para el acceso a comunidades donde no pueden tener una energía más limpia. Tal es el caso de nuevos proyectos que tenemos en el sur del país, con la expansión de nuevos gasoductos. Esto permite poder ir intercambiando o reemplazando este tipo de combustibles a una manera más sencilla y más limpia y más amigable con el medio ambiente, ¿no? Ir aumentando el mercado para que también puedan disfrutar de los beneficios que es el precio del gas natural comparado a otros combustibles. Sí, yo ahí si pudiera agregar, lo mencionaba en el panel anterior, no hablando de gas natural, sino hablando de generación distribuida, pero funciona exactamente igual. Cuando piensas en los economics de generación de electricidad, si tienes proyectos pequeños de generación eléctrica a partir de gas natural in situ, eso también hace que las redes de distribución sean mucho menos caras. Llevar gas natural a los lugares es bien caro por el ducto, además de la planta de generación eléctrica, pero también hay tecnologías para tener plantas mucho más chiquitas de generación, mucho más local, cuando tienes generaciones ya sea de biogás o ya sea de gas natural, cuando estás haciendo cosas como fracking en el norte, donde tienes generaciones mucho más chiquitas. Entonces también ahí hay toda una, como lo mencionaba antes, hay que pensar en en todas las diferentes tecnologías que se pueden utilizar y al final del día tienes que poner un caso de negocios detrás. Y entonces, creo que el desarrollo de estas posibilidades de redes de distribución también tiene que ver con la tecnología que estás utilizando y de dónde estás obteniendo ya sea el gas natural o algún biogás para poder generar electricidad en este caso, ¿no? Muchísimas gracias, perdón, Raimundo, Delia. Pues creo que ahora sí con esto concluimos. Quedó ahora sí súper claro todo, no hay más preguntas. De nueva cuenta, agradecerles a los panelistas, agradecerle a Neuron por la invitación y pues que tengan bonita tarde.